Capítulo 14. El tiempo final del misterio de Dios. Pero este engaño no es para siempre. Gracias al Señor. Esta gran verdad del sacerdocio y ministerio del cristianismo no está escondida para siempre de los ojos de la Iglesia y del mundo. El misterio de iniquidad se levantó y ocultó del mundo el misterio de Dios, para que todo el mundo continuara extraviado. Apocalipsis 13, versículo 3 y 4. Pero el día viene cuando el misterio de iniquidad será expuesto, y el misterio de Dios, en su verdadera pureza, brillará una vez más, y nunca más habrá de ser oculto, para cumplir su gran propósito y ser totalmente terminado. Porque está escrito, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Apocalipsis 10, verso 7. En los días de Cristo y sus apóstoles, el misterio de Dios fue completamente revelado como nunca antes había sido conocido y predicado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Romanos 16, verso 25 y 26. Desde el comienzo del mundo hasta ese tiempo, este misterio estuvo escondido desde los siglos en Dios. Había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1, 26 al 29. Efesios 3, versículo 3, 5 y 9. Pero, en ese mismo tiempo, en los días de los apóstoles, el misterio de iniquidad ya estaba en acción y continuó obrando hasta que ganó el poder y supremacía del mundo y el poder sobre los santos, el tiempo y la ley de Dios, levantándose contra el príncipe de los ejércitos, poniéndose en el lugar de Dios y haciéndose adorar y pasar como Dios. Y de este modo, otra vez, pero no en este tiempo en Dios, el misterio de Dios fue oculto desde los siglos y edades. Pero, ahora, nuevamente, en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios, que había estado escondido por siglos y edades, es hecho manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esto, como nosotros ya hemos citado, está de acuerdo como Él lo anunció a sus siervos los profetas. No solamente el profeta de Patmos declaró eso en ese tiempo, sino ahora en nuestros días,
el misterio de Dios se consumará. Porque cuando el ángel de Dios hizo la proclamación al profeta de Patmos, él ya había, y mucho tiempo antes, declarado la misma cosa a sus siervos, los profetas. Y esta proclamación en la isla de Patmos fue únicamente la declaración del ángel, de lo cual, mucho tiempo antes, Dios había declarado a sus siervos los profetas, y debía ahora con seguridad ser completado, y esto será sin más demora. La proclamación del ángel es esta: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Apocalipsis 10, versículos 5 al 7. Al profeta a quien estas cosas fueron más cabalmente declaradas que a cualquier otro, fue al profeta Daniel. Porque no sólo Daniel vio el surgimiento del cuerno pequeño y su prosperidad contra el príncipe de los ejércitos, y levantándose contra el príncipe de los príncipes, y echar la verdad y el santuario por tierra para ser hollada con los pies, sino que vio en la misma visión la verdad y el santuario de Cristo liberados del poder del cuerno pequeño, rescatada de la abyecta condición de ser hollada, y levantada de la tierra y exaltada hasta el cielo donde pertenece. Y fue en esta parte de las transacciones, en la visión, que lo celestial pareció ser más interesante. Porque Daniel dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel 8, versículo 13 y 14. Entonces el ángel Gabriel fue comisionado para dar a conocer a Daniel la visión. Él comenzó a explicársela, pero cuando en la explicación él había llegado al punto, a los muchos días de la visión, las grandes y terribles cosas reveladas en la visión vencieron al profeta. Y él dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Daniel 8, 27. Hasta aquí, el proceder de la explicación muy fácilmente fue entendido, porque fue claramente explicado que el carnero representaba a los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío al rey de Grecia. Y en vista de la explicación que ya había sido hecha en el segundo y séptimo capítulos de Daniel,
La descripción del gran poder después de Grecia fue fácilmente entendida hasta el punto donde el ángel pudo llegar con la explicación. Pero, en la mitad de la explicación, en la parte más importante de ella, Daniel se desmayó y por tanto, el asunto más importante y la parte más esencial de la explicación no fue percibida y no la entendía. Sin embargo, el profeta buscó diligentemente el conocimiento de la visión. Después de la destrucción de Babilonia, en el año primero del rey de los Medos y los persas, el ángel Gabriel vino a Daniel otra vez y le dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel 9, 1 y 22. Y fue entendido en esta particular visión lo que él estaba explicando cuando Daniel se desmayó, y ahora venía para darle la capacidad de entenderla. De acuerdo a esto, él dirigió la atención de Daniel primero que todo a esa visión, porque dijo: Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Versículos 23. Habiendo dirigido la atención del profeta a la visión, el ángel comenzó inmediatamente a declarar el tiempo mencionado en la visión, la misma parte de la visión que a causa del desmayo Daniel había quedado sin la explicación. De este modo, él dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Versículo 24. La palabra determinado significa limitado, restringido con límite. En la explicación de la visión, en primer lugar, el ángel había llegado hasta el punto del tiempo, de muchos días, los 2300 días de la visión. Ahora, como lo dice a Daniel que considere la visión, él comenzó a hallar lo concerniente a estos días y a explicar los eventos de ella. 70 semanas o 490 días están determinadas para los judíos y Jerusalén, y esto también marca los límites de los judíos y Jerusalén como pueblo y ciudad especial de Dios, porque estos días proféticos, día por año, las 70 semanas o 490 años, o sea, 490 años de los 2300 días, los cuales son 2300 años. El comienzo de los 490 años es de este modo el comienzo de los 2300 años. La historia de las 70 semanas o 490 años es dada por el ángel como sigue. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas.
Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y su santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pecado con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, versículo 25 al 27. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén, aquí mencionada, fue dada en el año 457 a.C. y está registrado en el 7º capítulo de Esdras. El decreto fue dado en Babilonia, y primero a Esdras, dándole autoridad de salir de Babilonia y llevar con él algunas personas y materiales necesarios para realizar el trabajo de restauración de Jerusalén y adorar a Dios allí. Y segundo, a todos los tesoreros que están al otro lado del río Éufrates, les ordenó suplir todo lo que fuera requerido por Esdras para llevar a cabo el trabajo. Fue en el 5º mes del año cuando Esdras llegó a Jerusalén, de modo que la mitad del año 457 ya había transcurrido, lo que alcanzaría cerca del año 457 y medio, como el tiempo del comienzo de los 490 años y de los 2300 años. Desde ese tiempo, 483 años alcanzan hasta el Mesías príncipe, que alcanzan hasta el año 26 y medio de la era cristiana, o el año 27, que es el mismo año cuando Jesús apareció como el Mesías en su ministerio público, cuando fue bautizado en el río Jordán y ungido con el Espíritu Santo. Marcos 7, 9 al 11, Mateo 3, verso 13 al 17. Después de esto, el Mesías fue para confirmar el pacto por una semana, la semana restante de las 70. Pero a la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio y la ofrenda, por el sacrificio de Cristo en la cruz. A la mitad de la semana sería el fin de los 3 años y medio, de los 7 años, desde el año 27 de Jesucristo. Esto alcanza la fecha de la primavera del año 31, el mismo tiempo cuando el Salvador fue crucificado, y de este modo, por su sacrificio, el único sacrificio por los pecados, para siempre, cesó el sacrificio y cesó la ofrenda. Entonces el velo del templo terrenal se rasgó en dos de arriba a abajo, mostrando que el servicio de Dios era terminado y la casa terrenal era desolada.
Sin embargo, restaba la mitad de la semana de las 70, como el límite del tiempo del favor especial de Dios para los judíos y Jerusalén. Esta mitad de la semana, comenzando en la primavera del año 31 después de Cristo, se extiende hasta el final del año 34. En ese mismo tiempo los discípulos habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hechos 11, versículo 19, capítulo 8, verso 4. Pero cuando este tiempo fue terminado, cuando los judíos comprobaron por sí mismos que habían rechazado al Mesías y al Evangelio, entonces fue su decisión aceptarlo. Y bajo la dirección de Pedro y de Pablo, la puerta de la fe fue abierta por completo a los gentiles, para quienes pertenece la porción restante de los 2300 años. Después de los 490 años de límite para los judíos y Jerusalén, todavía restaban 1810 años para los gentiles. Este periodo comienza, como ya lo hemos considerado, al final del año 34 después de Cristo, alcanzando inevitablemente al año 1844 después de Cristo, y marcaba la fecha como el fin de los 2300 años. Y en esa época, por las palabras de quien numeró los años en Daniel 8:14, luego el santuario será purificado. En 1844 también era el mismo tiempo en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, y cuando el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. En ese tiempo se había de romper la espantosa y densa oscuridad en la cual el misterio de iniquidad había escondido por siglos y edades el misterio de Dios. En ese tiempo, el santuario y el verdadero tabernáculo y la verdad de él serían levantados, de donde el hombre de pecado los había echado por tierra, para ser hollados con los pies, y serían exaltados hasta el cielo donde pertenecen, y donde brillarán con tal resplandor que la tierra será alumbrada con su gloria. En ese tiempo, la trascendental verdad del sacerdocio y el misterio de Cristo serían rescatados de las profundidades donde la prevaricación y abominación desoladora los había sepultado, y una vez más serían colocados para siempre en su verdadero lugar celestial, en la fe de la Iglesia, ejecutando en todo verdadero creyente aquella perfección, la cual es el eterno propósito de Dios que Él determinó en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Capítulo 15. La purificación del santuario. La purificación del santuario y la consumación del misterio de Dios son idénticos con relación al tiempo, y están también en estrecha relación para ser prácticamente idénticos en carácter y evento. En la figura del verdadero, en el servicio del santuario, hecho visible, lo correspondiente al servicio era plenamente anulado, y la purificación del santuario era el fin de aquel simbólico y anual servicio. Y la purificación del santuario era la erradicación del santuario de las impurezas de los hijos de Israel, y de sus rebeliones y de todos sus pecados, los cuales, por el ministerio del sacerdocio en el santuario, habían sido traídos al santuario durante los servicios del año. La finalización de este trabajo del santuario y para el santuario era, asimismo, la finalización del trabajo para el pueblo, porque en ese día de la purificación del santuario, el cual era el día de la expiación, cualquiera del pueblo que no hiciera un escudriñamiento de corazón, confesión y purificación del pecado, y tomase parte en el servicio de purificación en el santuario, era cortado para siempre de en medio del pueblo. De este modo, la purificación del santuario extendido al pueblo incluía al pueblo, tan real como lo era para el santuario mismo. Y cualquiera del pueblo que no tomara parte en la purificación del santuario, y no fuera personalmente purificado, al igual que el santuario, de toda iniquidad, prevaricación y pecado, era cortado de en medio del pueblo. Levítico 16, versos 15 al 19, 29 al 34, capítulo 23, verso 27 al 32. Y todo esto era un símbolo para el tiempo presente. Aquel santuario, sacrificio, sacerdocio y ministerio, era una figura del verdadero, que es el santuario, sacrificio, sacerdocio y ministerio de Cristo. Y esta purificación del santuario era una figura del verdadero, que es la purificación del santuario y el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, de todas las inmundicias de los creyentes en Jesús, a causa de la perversidad en todos sus pecados. Y el tiempo de esta purificación del verdadero es declarado en las palabras de quien numeró los años, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado, el cual es el santuario de Cristo en 1844. Y a la verdad, el santuario del cual Cristo es el sumo sacerdote, es el único que pudo ser purificado en 1844, porque este es el único que hay. El santuario, que fue un símbolo para el tiempo presente,
fue destruido por el ejército de Roma, que vino y destruyó a aquella ciudad. Daniel 9, 26. Y aquel santuario y su lugar debía ser desolado, hasta que venga la consumación. Por tanto, el único santuario que pudo ser purificado en el tiempo mencionado, por quien numeró los años al final de los 2300 tardes y mañanas, era solamente el santuario de Cristo, el santuario del cual Cristo es el sumo sacerdote y ministro. El santuario y el verdadero tabernáculo en el que Cristo a la diestra del Padre es verdadero sacerdote y ministro. El santuario y el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que esta purificación significa está declarado en el mismo pasaje de las Escrituras que nosotros estamos ahora estudiando. Daniel 9, versículo 24 al 28. Porque el ángel de Dios, al decirle a Daniel la verdad concerniente a las 2300 tardes y mañanas, le declaró también el gran objeto del Señor para este tiempo, así como para los judíos y los gentiles. Las 70 semanas o 490 años determinados para el pueblo judío y Jerusalén es declarado para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Daniel 9, 24. Ese es el verdadero propósito de Dios en el santuario y su servicio en todos los tiempos, sea en el símbolo o en el verdadero, sea para los judíos o para los gentiles, sea en el cielo o en la tierra. 70 semanas o 490 años fue el límite puesto para los judíos para ser completado por ellos y en ellos mismos, para ejecutar esto en aquel pueblo de todos los pueblos. Cristo vino a mostrarles el camino y a guiarlos por el camino. Pero ellos no quisieron aceptarlo. En lugar de ver en él al único misericordioso que pondría fin a la prevaricación y terminaría el pecado, y haría reconciliación por la iniquidad, y traería la justicia perdurable a toda alma, ellos vieron solamente en él a Belcebú, el príncipe de los demonios. Solo uno a quien ellos apresuradamente eligieran como un asesino, solamente uno a quien como rey ellos abiertamente repudiaron y escogieron a César de Roma como su único rey. Solamente uno a quien ellos consideraron merecedor para ser crucificado. Por tal pueblo como aquel, podía él terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable? Imposible. Imposible por su propia persistente rebelión. En vez de permitir que Cristo hiciera un grandioso trabajo por ellos, de la profundidad de la compasión divina, fue compelido a decirles: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 23, verso 37 y 38. Capítulo 21, verso 43. La nación a la cual el reino de Dios fue dado a causa del rechazo por los judíos fueron los gentiles. Y lo que había de ser hecho para los judíos en los 490 años, que fueron terminados para ellos, pero que no permitieron que esto fuera realizado, era la cosa idéntica para ser hecha por los gentiles, a quienes el reino de Dios fue dado, en los 1810 años asignados para ellos. Y este trabajo consiste en terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Esto solamente puede ser hecho en la finalización del ministerio de Dios, en la purificación del santuario cristiano. Y esto es hecho en la purificación del verdadero santuario, solo en la terminación de la prevaricación, y en poner fin al pecado, en el perfeccionamiento de los creyentes por un lado, y la terminación de la prevaricación por otro, poniendo fin al pecado en la destrucción de los impíos y en la purificación del universo de toda mancha de pecado que alguna vez haya estado en él. La consumación del misterio de Dios es la consumación del trabajo del Evangelio. Y la consumación del trabajo del Evangelio es, primero, la limpieza de todo vestigio de pecado y la aceptación de la justicia de Cristo. Cristo completamente formado en todo creyente. Dios manifestado en la carne de todo creyente en Jesús. Y segundo, el trabajo del Evangelio terminado significa la destrucción de todos los que entonces no hayan recibido el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Porque no es la voluntad de Dios que los hombres continúen viviendo, cuando el único uso posible que harán de la vida es traer más miseria sobre sí mismos. En el servicio del santuario terrenal, nosotros hemos visto que cuando el trabajo del Evangelio en el periodo anual era terminado en favor de aquellos que habían tomado parte en él, entonces todos los que no habían tomado parte eran cortados del pueblo, lo cual es símbolo para el tiempo presente y claramente indica que en el servicio del verdadero santuario, cuando el trabajo del Evangelio haya sido terminado por todos aquellos que han tomado parte en él, entonces todos aquellos que no hayan tomado parte serán cortados del pueblo. Así, en ambos puntos de vista, la finalización del misterio de Dios es el fin del pecado.
El servicio en el santuario terrenal muestra también que para el santuario ser purificado y el transcurso del servicio del Evangelio terminado, tenía que ser primero terminado en el pueblo que tenía parte en el servicio. Esto quiere decir, en el santuario mismo, la prevaricación no podía ser terminada, ni el fin de los pecados, ni la reconciliación por la iniquidad podía ser hecha, y la justicia perdurable no podía ser traída hasta tanto que esto hubiera sido cumplido en toda persona que tenía parte en el servicio del santuario. Y el santuario mismo no podía ser purificado hasta que todos los adoradores hubieran sido purificados. El santuario mismo no podía ser purificado por más tiempo, a menos que la confesión del pueblo y las intercesiones de los sacerdotes estuvieran fluyendo en el santuario en corriente de iniquidad, prevaricación y pecados. La purificación del santuario, con respecto al santuario en sí, era la erradicación de todas las prevaricaciones del pueblo, que por el servicio de los sacerdotes habían sido tomados en el santuario durante el servicio del año. Y esta corriente de pecado tenía que ser detenida en su fuente misma, en los corazones y las vidas de los adoradores, antes que el santuario en sí pudiera ser purificado. Por lo tanto, el primer trabajo en la purificación del santuario era la purificación del pueblo, la cual era preliminar y esencial para la purificación del santuario mismo, para terminar la prevaricación y traer la justicia perdurable. Allí era el fin de la transgresión y poner fin al pecado y hacer la reconciliación por la iniquidad, en traer la justicia perdurable al corazón y a la vida de cada persona del pueblo. Cuando la corriente de pecado que fluía en el santuario era de este modo detenida en su curso, entonces, y solamente esto le permitía al santuario ser purificado de los pecados de la prevaricación, que desde el pueblo por la intercesión de los sacerdotes había fluido al santuario. Y todo esto fue un símbolo para el tiempo presente, una figura del verdadero. Por tanto, en esto somos claramente enseñados que el servicio de nuestro gran sumo sacerdote en la purificación del verdadero santuario tiene que ser precedido por la purificación de cada uno de los creyentes. La purificación de todo aquel que tiene una parte en ese servicio del verdadero sumo sacerdote en el verdadero santuario. Esto es claro, que la prevaricación tiene primero que terminar poniendo fin a los pecados y reconciliación hecha por la iniquidad, y la justicia perdurable traída a la experiencia del corazón de todo creyente en Jesús, antes que la purificación del verdadero santuario pueda ser completada. Y este es el real objeto
del verdadero sacerdocio en el verdadero santuario. Los sacrificios, el sacerdocio y el ministerio en el santuario, que no fue sino una figura para el tiempo presente, no pudo realmente quitar los pecados. No pudo hacer al culpable perfecto. Mientras que el sacrificio, el sacerdocio y el ministerio de Cristo en el verdadero santuario quita los pecados para siempre y santifica y hace perfectos para siempre a los santificados. Capítulo 16. Los tiempos de refrigerio. Y ahora, en este tiempo de consumación de la esperanza de todos los siglos, en este tiempo, cuando el verdadero santuario ha de ser realmente purificado, en este tiempo, cuando la obra del Evangelio ha de ser completada y el misterio de Dios consumado, es ahora el tiempo de los tiempos que alguna vez haya sido en el mundo, cuando los creyentes en Jesús, los bienaventurados objetos de su glorioso sacerdocio y magna intercesión en el verdadero santuario, sean participantes de la medida plena de su gracia celestial, y habrá terminado en sus vidas la prevaricación y el fin de los pecados, y la reconciliación por la iniquidad hecha para siempre, y en la perfección de la verdad, la justicia perdurable establecida en el corazón. Este es precisamente el único propósito del sacerdocio y ministerio de Cristo en el verdadero santuario. ¿No es este sacerdocio suficiente? ¿No es su ministerio eficaz para cumplir su objetivo? Seguro que sí. Solo por este medio es posible que estas cosas puedan ser completadas. Ninguna persona por sí misma puede jamás terminar con la prevaricación, o poner fin al pecado, o hacer reconciliación por la iniquidad, o traer la justicia perdurable a su propia vida. Porque para que esto pueda ser logrado, tiene que ser hecho solamente por el sacerdocio y ministerio de Él, quien se dio a sí mismo, y a quien le fue dado para que pudiera ejecutar este trabajo por toda alma y presentarla santa y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Es para aquel cuyo corazón está inclinado a la verdad y a los deseos correctos que estas cosas serán hechas. Únicamente el sacerdocio y el ministerio de Cristo puede hacerlo. Ahora es el tiempo de la completa y efectiva labor hecha para siempre. Entonces, creamos en Él, que está haciendo esto, y confiemos que lo hará, y que lo hará totalmente,
y para siempre. Este es el tiempo y este es el trabajo de lo que está escrito, que el tiempo no será más. ¿Y por qué debe ser más? Cuando el sacerdocio y nuestro gran sumo sacerdote es suficiente, y su sacrificio y ministerio son suficientes, lo cual está prometido, y por el cual todo creyente espera, entonces, ¿por qué habrá demora en terminar la prevaricación y poner fin al pecado, de hacer la reconciliación por la iniquidad y traer la justicia perdurable a todo creyente? Entonces, confiemos en el que puede hacer lo que ha ofrecido hacer, y que sólo Él puede hacerlo. Dependamos de Él en esto, y recibamos en su plenitud todo lo que pertenece a toda alma creyente que cree e implícitamente confía en el apóstol y gran sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nosotros hemos visto que el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, ha colocado su sacerdocio terrenal y pecaminoso, ministerio y santuario, en lugar del sacerdocio, ministerio y santuario celestial. En este sacerdocio y servicio del misterio de iniquidad, el pecador confiesa su pecado al sacerdote y sale sin obtener el perdón. A la verdad, en ese sacerdocio y ministerio no hay poder para hacer otra cosa que continuar pecando, incluso después que los hombres han confesado sus pecados. Pero triste como pueda ser la pregunta, ¿no es verdad también que aquellos que no son del misterio de iniquidad, sino que creen realmente en Jesús y su sacerdocio y ministerio, no es también verdad que confiesan sus pecados para continuar pecando? Pero ¿es esto satisfactorio a nuestro gran sumo sacerdote, a su sacrificio y a su bendito ministerio? ¿Es justo que nosotros debamos de este modo colocar a Cristo, su sacrificio y ministerio, prácticamente al mismo nivel con aquel de la abominación desoladora? De decir luego que en el ministerio de Cristo no hay más poder o virtud que el que hay en el misterio de iniquidad? El Señor salve a su iglesia y al mundo hoy de considerar tan bajo a nuestro gran sumo sacerdote, su estupendo sacrificio y su glorioso ministerio. Que nuestra confianza sea real en nuestro gran sumo sacerdote y sea verdaderamente implícita. Hay a menudo por los protestantes una observación hecha de la ciega sabiduría de los católicos sobre su completa confianza en el sacerdote. Y con relación a cualquier sacerdocio terrenal, la idea es correcta. Y con todo, la confianza implícita en el sacerdote es eternamente justa. Pero esta confianza debe ser en el genuino sacerdote. Tal confianza en el falso sacerdocio es destructiva. Pero el principio de la confianza plena
en el sacerdote es siempre correcta. Y Cristo Jesús es el real sacerdote. Por tanto, todo el que cree en Cristo, en el sacrificio hecho por Él, en el sacerdocio y ministerio que está llevando a cabo en el verdadero santuario, no solamente confiesa su pecado, sino que él en real confianza cree que el verdadero sumo sacerdote en su ministerio, en el verdadero santuario, termina la prevaricación, pone fin al pecado y hace reconciliación por la iniquidad, para traer la justicia perdurable a su corazón y a su vida. Recuerde que es justicia perdurable la que se obtiene. No justicia para hoy y pecado para mañana. Algunas veces justicia y algunas veces pecado. Esa no es la justicia perdurable. La justicia perdurable es traída para ser puesta para siempre en la vida del hombre que ha creído y confesado su pecado, y aún continúa creyendo y recibiendo esta justicia perdurable, en lugar de pecar y continuar pecando. Esto solo es la justicia perdurable. Esto solo es redención eterna del pecado. Y esta inexplicable bendición es el don de la gracia de Dios, por el ministerio celestial que Él ha establecido en nuestro favor, en el sacerdocio y ministerio, en el santuario celestial. De acuerdo con esto, justamente ahora, como nunca antes, la palabra de Dios para todos los hombres es: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos 3, versículo 19 al 21. El tiempo de la venida del Señor y la restauración de todas las cosas está, a la verdad, a las puertas. Y cuando Jesús venga, llevará a su iglesia con él, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que ésta sea santa y sin mancha. Esto es verlo a Él perfectamente reflejado en todos los santos. Antes que Él venga, su pueblo debe estar en esa condición. Antes que Él venga, nosotros tenemos que haber sido traídos a este estado de perfección en la imagen completa de Jesús. Efesios 4, versículos 7 y 8, y 11 al 13. Y este estado de perfección, este desarrollo en todo creyente de la imagen de Jesús, es la terminación del misterio de Dios, lo cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta consumación es completada en la purificación del santuario, lo que es la consumación del misterio de Dios, que es terminar la prevaricación,
poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. El tiempo presente es el tiempo cuando la venida de Jesús y la restauración de todas las cosas está a las puertas. Y esta perfección final de los santos, teniendo necesariamente que preceder a la venida del Señor y a la restauración de todas las cosas, sabemos por evidencia que vivimos en tiempos de refrigerio, el tiempo de la lluvia tardía. Y tan cierto como esto es así, nosotros estamos también en el tiempo del acto de borrar los pecados que han estado contra nosotros. Y el acto de borrar los pecados es exactamente la purificación del santuario, el terminar con la prevaricación en nuestras vidas. Es poner fin a todos los pecados en nuestros caracteres. Es traer la justicia perdurable de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús, para vivirla por la eternidad. Este acto de borrar los pecados tiene que preceder al recibimiento del refrigerio de la lluvia tardía, porque es únicamente para los que tienen la bendición de Abraham que la promesa del Espíritu viene, y es sólo para aquellos que están redimidos del pecado, sobre quienes la bendición de Abraham viene. Gálatas 3, verso 13 y 14. Por lo tanto, ahora, como nunca antes, hemos de arrepentirnos y ser convertidos, para que nuestros pecados sean borrados, para que un fin total sea hecho de ellos en nuestras vidas, y la justicia perdurable sea traída al corazón. Y esto, para que el derramamiento abundante del Espíritu Santo sea nuestro en este tiempo de refrigerio de la lluvia tardía. Y todo esto debe ser hecho para que el mensaje de la siega del Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo, con ese poder de lo alto, por el cual la tierra será alumbrada con su gloria. Capítulo 17. Conclusión. Cristo el Señor, el Hijo de Dios, descendió del cielo y fue hecho carne, y habitó en medio de los hombres como el Hijo del Hombre. Esta es una certidumbre eterna de la fe cristiana. Él murió en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones. Esta es una certidumbre eterna de la fe cristiana. Él se levantó de los muertos para nuestra justificación. Esta es una certidumbre eterna de la fe cristiana. Él ascendió al cielo como nuestro abogado, y como tal se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es una certidumbre eterna de la fe cristiana. Él es sacerdote en el trono de su Padre, sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta es una certidumbre eterna de la fe cristiana.
a la diestra de Dios, en el trono de Dios, como sacerdote en su trono. Cristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Esta es una certidumbre eterna de la fe cristiana. Y Él vendrá otra vez en las nubes de los cielos con gran poder y gloria, y tomará a su pueblo para presentar a sí mismo su iglesia y juzgar al mundo. Esta es una certidumbre eterna de la fe cristiana. Que Cristo vivió en carne, murió en la cruz, se levantó de los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios en los cielos, ha de ser una certidumbre eterna de la fe de todo cristiano, para que esa fe sea verdadera y perfecta. Que este mismo Jesús es un sacerdote a la diestra del trono de Dios, debe ser una certidumbre eterna en la vida de todo cristiano, para que esa fe sea verdadera y perfecta. Que Cristo, el Hijo de Dios, como sacerdote a la diestra de Dios sobre su trono, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Debe ser una certidumbre eterna de la fe de todo cristiano, para que esa fe sea verdadera y perfecta. Y esta fe verdadera en Cristo, el Hijo de Dios, como real sacerdote, en el verdadero ministerio de ese verdadero santuario, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, es que su sacerdocio y ministerio termina la prevaricación y pone fin al pecado y hace expiación por la iniquidad y trae justicia perdurable. Esta fe verdadera hará a todo culpable perfecto. Esto lo preparará para el sello de Dios y para el ungimiento final del Santo de los Santos. Por esta fe verdadera, toda persona puede con seguridad saber que en su vida la prevaricación es terminada y pone fin al pecado. La reconciliación es hecha por la iniquidad de su vida y que la justicia perdurable es traída para reinar en su vida para siempre. Esto el creyente lo puede conocer con perfecta seguridad, porque la palabra de Dios lo dice así, y porque la fe verdadera viene por el oír de la palabra de Dios. Todos aquellos que están en esta fe verdadera pueden conocer esto tan ciertamente como saber que Cristo está a la diestra del trono de Dios. Lo pueden saber justamente como saber que Él es sacerdote en su trono. Ellos lo pueden saber justa y tan ciertamente como saber que Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y esto puede ser conocido justamente como cualquier declaración de la palabra de Dios puede ser conocida.
porque la palabra de Dios lo establece claramente. Por lo tanto, en este tiempo, todo creyente en Jesús, levántese con la fuerza de esta fe verdadera y confíe implícitamente en los méritos de nuestro gran sumo sacerdote, en su santo ministerio e intercesión por nosotros. En la confianza de esta fe verdadera, todo creyente en Jesús entre en una profunda experiencia del eterno descanso, dando gracias a Dios que todo esto ha sido cumplido, que la prevaricación es terminada en su vida de esas cosas malas que ha hecho, que un fin de los pecados es hecho en su vida y que está libre de él para siempre, porque esa reconciliación por la iniquidad es hecha, para que usted esté purificado de ella para siempre por la sangre preciosa que es rociada, y que la justicia perdurable es traída a su vida, para reinar para siempre, para sostenerlo, para guiarlo, para salvarlo en la plenitud de esa redención que, por medio de la sangre de Cristo, es otorgada a todo creyente en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote y verdadero intercesor. Y entonces, en la justicia, la paz y en el poder de esa fe, todo creyente que tiene este conocimiento, vaya y difunda a todos los pueblos en todo el mundo la gloriosa noticia del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario, la terminación del misterio de Dios, el tiempo de refrigerio y la pronta venida del Señor, para ser glorificado en sus santos y alabado por todos los que creen en ese día, y a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos